La membrana celular que rodea todas las células define la extensión de la célula y mantiene las diferencias esenciales entre el contenido de esta y su entorno. Esta membrana es un filtro altamente selectivo que controla la entrada de nutrientes y la salida de los productos residuales y, además, genera diferencias en la concentración de iones entre el interior y el exterior de la célula. La membrana plasmática también actúa como un sensor de señales externas, permitiendo a la célula alterar su comportamiento en respuesta a estímulos de su entorno. Cada célula tiene a su membrana externa proteínas específicas que la ayudan a controlar el medio intracelular y que interaccionan con señales específicas de su entorno. En la membrana celular hacen parte fosfolípidos, glicolípidos, glucocálix y esteroles. Los lípidos más abundantes en las membranas celulares son los fosfolípidos, moléculas que se caracterizan por tener una cabeza hidrofílica unida al resto del lípido mediante un grupo fosfato. Estas son moléculas anfipáticas donde la cola es hidrocarbonada con base ácida y es hidrofóbica, o sea, apolar, y la cabeza es hidrofílica, que tiende a interactuar con el agua y es polar. El comportamiento anfipático les permite formar las bicapas lipídicas, donde las colas apolares de ambas capas quedan enfrentadas, mientras que las cabezas polares se orientan hacia el medio externo e interno, ambos acuosos. Esteroles. El colesterol es el esterol más habitual presente en la membrana celular y se encuentra por lo general en la monocapa externa. Dentro de las funciones del colesterol está en que sirven para regular la fluidez y la permeabilidad a la membrana. También ayuda a regular la actividad de los receptores, acoplados a proteínas G y facilitan el tráfico vesicular. Glucocálix. Se denomina glucocálix al conjunto de glúcidos, o sea, oligosacáridos, localizados en la membrana plasmática. Los glúcidos están unidos a glicolípidos, que estos son un tipo de oligosacárido unidos a ácidos grasos. Estos se encuentran generalmente en la membrana celular, especialmente en el tejido nervioso. Además, si una proteína contiene cadena de oligosacáridos ramificados o no ramificados, generan lo que se llama también glucoproteínas, que son un tipo de oligosacáridos formados por una cadena de glucosa unido a una cadena de aminoácidos. Cuando hablamos de la composición de proteínas, nos referimos a que corresponden aproximadamente al 50% de los componentes de una membrana. A diferencia de la idea de monocapas de proteínas extendidas sobre la bicapa, Dodson y Danieli en 1934, están distribuidas dentro de la bicapa de manera asimétrica. Wallat en 1974 estudió las proteínas de membranas biológicas y determinó que la mayoría son glicoproteínas. Branton en 1972 las estudió utilizando microscopía electrónica y las criofractura a nivel de anatomía interna e identificándolas como partículas de 50 a 85 aminoácidos. En eritrocitos se cree que estas partículas son responsables de la mayor parte de las actividades antigénicas y receptoras. Las proteínas medían las funciones bioquímicas que realizaban las membranas a diferencia de los lípidos que le dan el esqueleto estructural a la misma. La característica básica de una proteína desde el punto de vista estructural es la superficie hidrofóbica con la cual se ancla la bicapa, utilizando aminoácidos apolares y con superficies polares expuestas al agua. Según Lodich y Rothman en 1979, estudiaron la composición aminoácida de diferentes proteínas, y se ha comprobado que la asociación de lípidos y proteínas origina soluciones en las que la proteína se absorbe sobre las capas de lípidos en la interfase, con lo que se explica su plegamiento e interacciones eléctricas que junto con las bases termodinámicas dan validez al modelo de Sual en 1978. Las nuevas técnicas de análisis han permitido separar, identificar, aislar y estudiar las proteínas de la membrana plasmática. Clasificación de las proteínas. Se propone una clasificación de proteínas tomando en cuenta la literatura más importante.
Se utiliza el modelo de mosaico fluido de Singer y Nicholson en 1972 para respaldarla. Primera clasificación: proteínas integrales e intrínsecas y periféricas o extrínsecas. Las proteínas integrales, IMP por sus siglas, poseen una porción molecular incluida en la bicapa, mientras que las proteínas periféricas, PMP por sus siglas, no se insertan en la bicapa y se sitúan en una u otra superficie. Segunda clasificación: ectoproteínas y endoproteínas. Es una clasificación de las proteínas integrales y se denomina ectoproteína a aquellas que poseen una abundante masa hidrofílica proyectada sobre la superficie extracitoplasmática de la bicapa. Ejemplos de ellas son las glicoproteínas, antígenos de histocompatibilidad y glicoforina. Las endoproteínas no se proyectan sobre la superficie extracitoplasmática y debe tener la mayoría de su masa asociada con el lado citoplasmático de la membrana. Tercera clasificación: proteínas monotópicas, bitópicas y politópicas. Esta clasificación fue presentada por Bull en 1980 y es limitada a las proteínas integrales. Se denominan monotópicas a aquellas proteínas cuando su dominio hidrofílico sobresale por uno u otro lado de la bicapa, pero no por ambos lados de ella. En las bitópicas, la cadena polipeptídica atraviesa la bicapa una vez y contiene un dominio hidrofílico en cada lado de la bicapa. Las politópicas, por su parte, contienen una cadena polipeptídica que atraviesa la bicapa más de una vez y contiene múltiples dominios hidrofílicos sobre ambos lados de la membrana. Las proteínas periféricas suelen ubicarse en la cara citoplasmática y son hidrosolubles. Poseen abundantes unidades hidrofílicas en su superficie molecular externa y, en cambio, la parte interna excede unidades hidrofóbicas. La fuerza que mantiene unidas las bicapas con estas proteínas periféricas son de naturaleza coulombica, de Singer y Nicholson en 1972. Cabe recalcar que las proteínas integrales son de carácter antifílico. Las regiones que se tienen en el fluido externo citoplasma son hidrofílicas y esencialmente evitan la posibilidad de una transición flip-flop. Estas proteínas integrales poseen fuerzas de atracción hidrofóbicas que dan esta estabilidad para su unión con fosfolípidos. Siguiendo la composición de la membrana celular encontramos los carbohidratos. La proporción de estos en ella corresponde a un 10% de la masa total y puede ser también menor. Estos se presentan como cadenas laterales oligosacáridas covalentemente unidas a proteínas y también a lípidos, pero en este lo hacen con un menor grado. Existen en la naturaleza más de 100 monosacáridos diferentes y solo cerca de 10 de estos se presentan en glicolípidos y glicoproteínas. Algunos de estos pueden ser la fructosa, la glucosa, la galactosa, la manosa, el ácido siálico. Los glicolípidos son una pequeña fracción del total de todos los lípidos que están en la membrana y son importantes porque tienen unas funciones como las neurales y también de la especificidad de la membrana. En cuanto a las cadenas de glicoproteínas y también un pequeño número de glicolípidos, se dicen que son muy complejos, que frecuentemente están ramificados y están enlazados en diferentes formas. Los carbohidratos también parecen estar ligados exclusivamente a la superficie no citoplasmática y es por esto que se han propuesto muchas funciones que se toman en cuenta en esta localización restringida. Además, el enlazamiento de los carbohidratos es un fenómeno irreversible y esto es porque se enlazan e interactúan inmunológicamente con anticuerpos específicos y estas interacciones son muy sorprendentes de que ocurran dado que están muy subaltadas por el agua. Existen suficientes evidencias para demostrar que la simetría de carbohidratos se mantiene debido a la simetría de las proteínas y no se han encontrado medidas de tasa de movimiento transmembranal de glicolípidos. Los carbohidratos aquí se consideran importantes tanto en la biosíntesis también como en el ensamblaje de proteínas en la membrana, pues aquí se propone una locosilación que las asegure en la bicapa porque de otro modo estas serían secretadas a través de la membrana. Aquí también se encuentran unas diferencias existentes entre y dentro de cadenas oligosacáridas, tanto de glicolípidos como de glicoproteínas, y estas están indicando la existencia de importantes mecanismos de control de glucosilación. También encontramos muchos tipos de enlaces que han sido descritos en proteínas y carbohidratos, pero en los más comunes encontramos el N-glucosídico y el enlace O-glucosídico, lo que significa que una glicoproteína puede llevar uno, otro o ambos tipos de ellos. Las glicoproteínas y los glicolípidos juegan papeles primarios en las interacciones celulares.
Estas están basadas en la asociación a moléculas complementarias en células adyacentes, y esto determinará en la célula su conducta social y ciertos aspectos de la morfogénesis, la diferenciación y la malignidad. Además, los patrones de glicoproteínas y glicolípidos de células normales y transformadas son inversos tanto en número como en tamaño. Aquí la simetría de carbohidratos como la de proteínas es absoluta, puesto que se ha observado que las proteínas secretadas están glicosiladas, mientras que las que son citoplasmáticas no lo están. Y es por esto que se piensa que los carbohidratos están asociados a porciones exclusivamente extracelulares de componentes de la membrana. La membrana celular, más allá de su rol como barrera, actúa como una orquesta compuesta por lípidos y proteínas. Las proteínas realizan diversas funciones. Algunas transmiten señales comunicándose con el entorno, otras actúan como filtro y facilitando el paso selectivo de moléculas, otras coordinando procesos celulares. Su dinámica función garantiza la supervivencia celular, permitiendo el intercambio de nutrientes y desechos, la comunicación con otras células y la adaptación en un entorno cambiante.